Hola, mi nombre es Luis Ruoco y los invito a compartir con nosotros un espacio de reflexión en el marco de las terceras jornadas de estudios organizacionales. Antes que nada, quiero agradecer a las autoridades del Centro de Estudios Organizacionales la oportunidad que nos dan de compartir estas ideas con todos ustedes. Me acompañan en este espacio Daniel Abenburg y Sebastián Bustos Rapa, con quienes nos une la pasión por la toma de decisiones y más de 20 años de amistad. ¿Cómo se gestó esto? Permítame que les cuente una breve historia. La Argentinidad al Palo, una idea de Daniel, que cobró vida en un aula de las que compartimos últimamente, un aula virtual, hace poco más de un mes. Cuando nos volvimos a encontrar los tres, hablándole a los alumnos de mi curso sobre toma de decisiones, sobre teoría de la utilidad y sobre sesgos cognitivos. Era una actividad que no se daba hacía un montón de tiempo, creo que debe hacer 20 años que no compartíamos un aula los tres, y quizás fue la suerte, fue la pandemia, fue la casualidad, pero lo pudimos volver a hacer. Ahora las distancias no se notan, estamos mucho más cerca y más lejos a la vez. En el caso de Sebastián, viviendo en Estados Unidos hace ya muchos años. En el caso de Daniel y el mío, viviendo muy cerca, pero la realidad es que ese muy cerca igual es lejos, ¿no? En tiempo de pandemia. Y lo bueno de habernos encontrado casi 20 años después, charlando de estos temas, fue que volvimos a descubrir que en realidad los que hablaban eran tres argentinos, un poco desilusionados, un poco ansiosos con la realidad que estamos viviendo, pero a su vez tres docentes apasionados, a los que les encanta discutir sobre estos temas, y fuertemente tres amigos que disfrutamos muchísimo trabajar juntos. Y eso nos prendió la llama, la ilusión de, de volver a compartir más cosas juntos. Y así surgió esta charla, ¿no? Una charla que gracias al Centro de Estudios Organizacionales la podemos hacer y compartir con todos ustedes y que la vamos a organizar de forma tal de poder expresarnos los tres y además poder dar un espacio con ustedes para que esta discusión sea más amplia. Los que ustedes van a escuchar básicamente son tres argentinos que comparten muchos ideales y que permanentemente discuten cómo llevar adelante esos ideales, cómo efectivamente lograr el éxito que tanto queremos para nuestro país. Uno de ellos viviendo en el exterior ya hace muchos años, pero siempre añorando volver. Otro de nosotros muy decidido a emprender una vida internacional, de empezar a vivir con 4 domicilios, vivir un tiempo en Argentina, un tiempo en Uruguay, un tiempo en Estados Unidos, un tiempo en España. Y el tercero, deseoso de que las cosas cambien, de que podamos darle un mejor país a nuestros hijos y podamos seguir pensando en que Argentina nos va a albergar a los tres y también en algún momento vamos a volver a dar los tres clases presenciales juntos. Y pensamos en esta actividad como en un viaje de 4 etapas, un viaje en el cual vamos a intentar entender la realidad actual, vamos a ponernos en los zapatos de un decisor, de Argentina decisora, y vamos a intentar entender por qué volvemos a tropezar muchas veces con la misma piedra. ¿Sí? Vamos a poder, o vamos a intentar al menos, explicarnos entre nosotros qué hace que no logremos todo lo que podríamos lograr en Argentina. En una segunda etapa de este viaje vamos a procurar indagar un poco más profundamente respecto de por qué no tomamos las decisiones adecuadas. En una tercera etapa de este viaje también seguiremos pensando en trazar un camino hacia la solución y nos daremos el gusto de cerrar este espacio con una charla entre los tres, discutiendo del presente y del futuro y viendo a ver si podemos poner un poco más de claridad compartida. Dicho esto, no me queda más que invitarlos a comenzar este viaje.
Y este viaje nos lleva a la Argentina actual, a esa Argentina que tanto queremos y que tanto tiene para dar, una Argentina de la cual muchos nos sentimos orgullosos y que, claro, si yo pienso en viaje, lo primero que se me ocurrió fue poner todas las cosas lindas que tiene para un viaje la Argentina. El problema es que además de estas cosas lindas que tiene para un viaje la Argentina, lo cierto es que después en el día a día la Argentina es más que estos paisajes. Y la Argentina es una sociedad que vive con zozobra y que toma malas decisiones, toma decisiones inadecuadas. Podemos hablar de un argentino o un país Argentina tomando decisiones que no lo llevan a su destino, ¿no? El destino que algún presidente supo decir, estamos condenados al éxito. Y si realmente tenemos todo en la Argentina, ¿por qué nos cuesta tanto? O como se escucha mucho, ¿no? El problema no es la Argentina, somos los argentinos. ¿Por qué los argentinos tomamos permanentemente decisiones que nos alejan del éxito? Si es cierto que estamos condenados al éxito, ¿habrá algo atrás de esa condena al éxito que tenga más de condena que de éxito? Y este viaje que les proponemos no lo vamos a hacer por la hermosa geografía que tiene la Argentina. Este viaje lo vamos a hacer por decisiones tomadas por los argentinos. Y nos vamos a permitir pensar en la Argentina como un decisor que toma decisiones y a veces se equivoca y a veces no. ¿Por qué la Argentina toma decisiones disonantes que generan ruido, que generan conflicto y que muchas veces nos alejan de ese éxito al cual estamos condenados? ¿No? El primer caso que traemos a colación es el caso de lo que vivimos en este contexto, ¿no? Un contexto de pandemia, un contexto de cuarentena, una decisión aplaudida, luego resistida, una decisión que los argentinos tomamos y aceptamos parcialmente y que lo que hoy nos muestran tras 7, 8 meses de aislamiento total o parcial es que la Argentina se ha visto deteriorada por causas externas, por causas internas. Pero lo cierto es que es un punto más que nos aleja del éxito que tanto esperamos para nuestro país. Otro tema muy cercano, lamentablemente cercano, del cual podemos hablar para describir esta realidad que nos toca vivir, es el problema de la toma de tierras, ¿no? Algo que ha estado en todos los medios en las últimas semanas y que nos enfrenta a decisiones muy complejas, ¿no? Pareciera que la decisión nos enfrenta al derecho a la propiedad versus el derecho a la vivienda, el derecho a ser un humano y ser argentino y tener las oportunidades que tenemos por vivir en esta tierra, ¿no? Por cumplir con lo que escribimos los argentinos en algún momento en el preámbulo de nuestra Constitución. Y sin embargo, lo que encontramos es que se tiñen con palabras como mafia, se tiñen con palabras como ideologías, y en realidad estamos en una anarquía de derecho cuando discutimos de estos temas. O situaciones más particulares, más sectoriales. Hace unos meses en Argentina se discutió y se promulgó una nueva ley de alquileres. Una ley de alquileres que, si uno lee en el fondo o lee con bonanza, lo que busca es favorecerle la vida a un montón de inquilinos que en realidad viven una situación complicada y necesitan un respaldo para su realidad. Ahora, esta ley de alquileres consigue ese resultado. ¿Realmente tomamos decisiones los argentinos que nos permiten cumplir con los objetivos buscados? ¿O muchas veces pasa todo lo contrario? Tomamos decisiones que nos alejan. ¿Qué pasará? ¿No será que al final esta ley de alquileres lo único que va a hacer es hacerle más difícil la vida a los inquilinos? Y como último ejemplo, y quizás menos relevante que los anteriores, pero sí muy contemporáneo, hace unos meses, en plena pandemia, el Senado convirtió en ley
un proyecto que regula el home office o el teletrabajo. Y la discusión que se genera entre empresarios y el gobierno es: ¿qué se busca con esta ley? ¿Esta ley realmente facilita el teletrabajo? ¿Es una ley que incluye los parámetros contemporáneos necesarios para pensar no en el trabajo como existía, sino en el nuevo trabajo? ¿O es un ejemplo más de una Argentina tomando decisiones que nos alejan de los objetivos? ¿Y por qué tomamos decisiones que nos alejan de los objetivos que buscamos? Y ahí me voy a permitir citar a quien fue el creador de nuestra materia, al doctor Pedro Pavesi, que en su tesis doctoral presentó a dos estereotipos. Por un lado, al escorpión de la fábula del escorpión y la rana, y por el otro lado, Ulises. Y me pregunto, estas decisiones que tomamos y que nos alejan del éxito, ¿a qué se deben? ¿Se deben a que prevalece el escorpión? El escorpión, ese personaje que se deja llevar por su naturaleza, muchas veces sin medir consecuencias, simplemente por sentirse libre de tomar decisiones y por no ser capaz de pensar más allá en las consecuencias de esas decisiones. O podríamos pensar en ser Ulises, ese personaje mitológico al cual remite Elster y luego cita el doctor Pavesi, que decide enfrentarse a sus miedos, a sus desafíos de corto plazo, que se ata para poder contenerse, contener su naturaleza y poder pensar en un futuro distinto, en un futuro de superación. ¿Podemos los argentinos enfrentarnos a esta realidad? ¿Podemos imaginarnos un futuro de superación? ¿Podemos aceptar la condena del éxito, de la cual hablaba nuestro expresidente Dualde? ¿Podemos aceptar las normas que nos van a llevar a ese éxito? Bueno, esto es un poco lo que nosotros queremos plantear en esta jornada. A continuación los invito a escuchar la ponencia del profesor Sebastián Bustos Rapa, que se va a concentrar un poco más en diagnosticar, en entender cuáles son esas características del argentino que nos ponen en un aprieto, para luego escucharlo al doctor Abenburg hablándonos un poquito más de el desafío de seguir los Ulises, el desafío de pensar en la norma y pensar en la ley como la salida a nuestros problemas. Bueno, espero haber generado su interés y que ese interés sea el mismo que compartimos nosotros. Muchísimas gracias.